lo que se conoce como la República se instaura en 1902, el 20 de mayo de 1902, cuando cesa oficialmente la ocupación militar norteamericana en Cuba y ya se toma posesión el gobierno elegido ya y se constituye como república en definitiva, que tiene las características que van a durar hasta el triunfo de la revolución en enero del 59, aunque por supuesto a su interior puede tener distintas etapas. Como característica general hay que señalar que es una república que está bajo un sistema democrático burgués, es decir, desde el punto de vista político, pero sobre todo que se inserta dentro de un sistema de dependencia neocolonial. En este sentido, Cuba va a ser un poco el terreno de ensayo de las nuevas formas de dominación que los Estados Unidos va a empezar a aplicar y a experimentar en Cuba y que después va a extender a otros lugares, ¿no? Otros sitios, sobre todo aquí de Centroamérica y el Caribe. Entonces Cuba es ese terreno de ensayo donde se están aplicando estas formas que no son tan visibles, digamos, como era la relación colonia-república. Ahora hay un gobierno propio, con elecciones propias, pero se crean estos mecanismos que implican una dependencia en lo económico, pero también en lo político. Y esto va a tener también un impacto en lo cultural, porque todo esto va a implicar que en las formas de vida, en las maneras de conducta, etcétera, hay una influencia de los Estados Unidos como poder, superior. En este sentido, agregar que la enmienda Platt, que se había impuesto en el periodo de la ocupación militar y que es un apéndice de la Constitución, va a dar a Estados Unidos, entre otras cosas, el derecho a intervenir en Cuba, como dicen, para preservar un sistema adecuado de gobierno. Por tanto, Estados Unidos tiene esa facultad, por una parte. Por la otra parte, pues entonces también entre los 8 artículos que tiene, está también, en este caso, que Cuba venderá o arrendará territorios para bases navales o carboneras, que es el origen de la base naval que todavía está en Guantánamo, que no fue vendida, decía, venderá o arrendará. Cuba arrendó, por tanto la tierra sigue siendo cubana. Entonces, con estas características va a desplegarse esta república, aunque producto de cambios de circunstancias, etcétera, en el año 1934 se hace un nuevo tratado de relaciones que elimina algunos de estos artículos de la enmienda Platt, pero dentro de una sociedad que ya tiene estructurados los mecanismos de dominación neocolonial, de manera que el hecho de que los principales artículos de la enmienda Platt ya no estén, aunque sigue lo de la base naval, pero hay otros mecanismos que hacen que realmente ya esto esté estructurado como sistema. Los procesos políticos de Cuba durante el periodo republicano, uno puede encontrar en ellos elementos de singularidad derivados de una realidad propia cubana, de un contexto específico, pero también te puedes encontrar elementos que forman parte de una regularidad existente en el subcontinente latinoamericano. Te pongo simplemente 2 ejemplos. Digamos que los primeros compases del siglo XX en Cuba, hasta la década del 30, están marcados por una república de tipo oligárquica, subordinada a un poder neocolonial, por tanto externo, con todo un conjunto de deudas sociales muy importantes. Esa república que existe en Cuba es una república que entra en crisis a partir de la convergencia de disímiles circunstancias que van desde el agotamiento de un modelo económico hasta el agotamiento del propio modelo político de tinte oligárquico. Y en esa dinámica no solo está Cuba, sino que también es algo, que conectado con lo que ocurre en otros países de América Latina. Tú mismo que eres brasileño, es decir, el colapso de la república, en Cuba se le dice de los generales y doctores, coincide con el colapso de la república vieja brasileña, en la década del 30.
Ahora, ese colapso de ese modelo oligárquico o de algunos de los elementos de ese modelo oligárquico está vinculado a la emergencia de fuerzas que lo están impugnando. Y aquí, básicamente, en Cuba, pero también en América Latina, esas fuerzas oscilaron entre el camino de la reforma y el camino de la revolución. De fuerzas que apostaban por una remodelación parcial del sistema sin cambiar sus fundamentos, y otras fuerzas que sí, otras tendencias que sí apostaban por una remodelación que incluso llegaba al punto de proponer alternativas al modelo capitalista. Eso se ve también en Cuba desde la década del 20 y durante la década del 30 hay un gran torrente de actividad política que discurre por el camino de la reforma y al mismo tiempo otro torrente de contenido revolucionario, y se van articulando, enfrentando estas fuerzas. También entran en una relación compleja con el propio modelo oligárquico, con el poder externo básicamente de contenido neocolonial. Entonces yo creo que hay elementos de similitud y muy importantes entre Cuba y América Latina. Ahora, el colapso de este primer modelo republicano se produce en el caso específico de Cuba en la década del 30. Y eso da lugar a un nuevo momento de la vida republicana del país, donde es importante señalar que cambian las formas, cambian algunos elementos del funcionamiento del sistema político, pero la esencia del modelo de dominación no se modifica sustantivamente. Por tanto, en Cuba es un poco más difícil hablar de que existen dos repúblicas. Es más, la profe incluso ha entrado en polémica con otros académicos que han tenido la idea de marcar la existencia en Cuba de dos repúblicas con ese punto de bisagra que sería la década del 30, justo inicio de los 40. Entonces, en Cuba se preservan los elementos centrales del funcionamiento del poder, lo que se emprende, o al menos se enuncia, un proyecto de modernización del capitalismo cubano, un proyecto de modernización de las formas de actuar en el terreno de la política, que ese proyecto que va por el camino de la reforma no alcanza una dimensión tal que resuelva los problemas estructurales del país. Y eso le da combustible a la línea de contenido revolucionaria que había sido, inicialmente derrotada en el contexto de la década del 30. No es la línea de la revolución la que triunfa, pero esa línea de la revolución volverá a oxigenarse en la medida en que el proyecto reformista no logra consumarse. En Cuba es muy claro ese proyecto reformista de la mano de un partido que se llamó Partido Revolucionario Cubano Auténtico. Era un partido que iba por los caminos del nacional reformismo, al menos en lo programático, pero que va a ser incapaz verdaderamente de consumar ese proyecto de modernización. Sí, y que, salvando la distancia, porque quizás los modos políticos eran distintos, sería el equivalente de lo que en América Latina fue el barquismo brasileño, el cardenismo derivado de la revolución en México, el peronismo. Sí, las formas políticas son distintas, no hay tanta lógica caudillista y está más desconectado del mundo militar, pero el proyecto de modernización es parecido. Claro. Pero ese proyecto fracasa, porque en buena medida en Cuba hay un gran problema. Es una diferencia entre Cuba y América Latina, y aquí te señalo un punto de divergencia. El nivel de dominación neocolonial era tan fuerte en Cuba que cualquier pequeño movimiento por el camino de la reforma afectaba a los intereses dominantes y se cerraban las puertas de la posible transformación. El capitalismo brasileño, el mexicano, el argentino tenían mayor manejo para poder reformarse y encontrar ahí cierto equilibrio, capital, trabajo, y eso en Cuba no era posible. Llegó a enunciarse programáticamente en un texto como la Constitución del 40, pero no podía llevarse a la práctica. Entonces yo podía decir, de hecho se dijo, está proscrito el latifundio, pero ¿cómo tú convertías la proscripción del latifundio en ley de reforma agraria? Entonces esa crisis que no se soluciona, evidentemente le da combustible a la idea de la revolución. Y te pongo un último elemento, y es que esa idea de la revolución también conecta con que esta renovada clase política
que está actuando, sobre todo en la década del 40, rápidamente se ve involucrada en prácticas de corrupción, en prácticas que la alejaban de la probidad en el manejo de los asuntos públicos, y esto por supuesto que acentúa el desgaste. Y por último, las propias contradicciones del sistema, ya en el cierre de los 40 y en los 50, también se articulan con el clima de Guerra Fría, donde hay políticas desde los grupos dominantes que ya no están dispuestos a dar los espacios que le habían otorgado a los sectores populares en un contexto otro, finales de los 30, inicio de los 40, guerra mundial, la amenaza mundial del fascismo, la posibilidad de ciertas articulaciones. Ese mundo desaparece. Entonces viene una línea dura de Guerra Fría que se manifiesta en una actividad muy antipopular que viene de los grupos de poder. Y en ese contexto ocurre algo fundamental, y es que el 10 de marzo del 52, Fulgencio Batista, ya para la época un viejo político que venía vinculado a muchas cosas, da un golpe de Estado y rompe el funcionamiento de la democracia representativa burguesa cubana, que era muy imperfecta, pero al menos cumplía con la formalidad de que cada 4 años había una relativa licitación del poder o del gobierno. Batista rompe ese funcionamiento como expresión del propio interés de los grupos dominantes de tener controlada la situación, y eso por supuesto que va a tensionar aún más las cuerdas del país. Y vas a tener en simultáneo una crisis estructural de contenido económico-social y al mismo tiempo una crisis que también alcanza una dimensión política. Y en ese marco es que va a emerger un proyecto de revolución que deriva en esa revolución que la profe anunció que triunfa al menos en el terreno de lo armado en el año 59, y ahí empieza la transformación. Era floreciente. ¿Qué pasa? Que en la década del 50, sobre todo en La Habana, en la capital, hay todo una fuerza constructiva de los edificios altos que están en la zona del Vedado, del barrio del Vedado, de hoteles, de grandes hoteles, entonces Habana Hilton, Habana Riviera, Capri, Deauville, etcétera, etcétera. Y se utiliza esto, además de otras construcciones, como por ejemplo los túneles. Los túneles, sí. El túnel de la Bahía, el túnel por el río Almendares, etcétera. Y con estas imágenes que tienen que ver con la política de obras públicas, de gasto público que se lleva a cabo por esta dictadura de Batista, pues se trata de alguna manera de dar esa imagen. Ahora, esto está ocultando algunos elementos que información de la época misma nos dan. Está el Censo de Población y Vivienda de 1953. De acuerdo con el censo de 1953, realmente la situación tan precaria desde el punto de vista de los analfabetos, el altísimo por ciento de la población que es analfabeto, pero además otros no son analfabetos, pero no tienen ningún grado aprobado. Es decir, pueden firmar, pero no tienen ningún grado aprobado. Pero además, ese mismo censo me da los niños en edad escolar de 6 años, de 7, 8, 9, de edad escolar, que no van a la escuela. De hecho, la mayoría, cuando uno ve el conjunto, no va a la escuela, sobre todo en las zonas rurales. Los estados de la vivienda, ese censo de población y vivienda, los estados de la vivienda, sobre todo en zonas rurales, son terribles, terribles. Pero esto se conecta con la encuesta que hace la Agrupación Católica Universitaria en 1956-57 en las zonas rurales. No es una encuesta de los comunistas, es de la Agrupación Católica Universitaria. Y el resultado de esta encuesta lo pone a uno prácticamente a llorar. Las condiciones de las viviendas en las zonas rurales, que no tienen agua, que no tienen electricidad, pero además lo que tienen es piso de tierra y techo de guano, es la absoluta mayoría, que no tienen atención médica,
solo había, si no recuerdo mal, alrededor de un 8% Sí. que tenía atención médica. Es decir, Dantesco. con condiciones de vida terribles. Pero además, si estas grandes construcciones, estos hoteles, vemos a qué responden, también tenemos que decir, bueno, pero ¿en qué estamos? En la famosa película El Padrino. Jeff Ville, ¿no? Sí, refleja, porque se filmó en La Habana una parte, y refleja parte de esta relación. Cómo es la mafia de origen norteamericano la que está metida aquí. No empezaron entonces. Ya a partir del año 33, ya vino un vínculo de esa mafia con Batista, cuando Batista había dado el golpe y todo esto. Y entonces, aquí empieza esta relación, pero que alcanza, digamos, su mayor esplendor en la década del 50. Ha ido creciendo. Inclusive en el año 46, La Habana fue la sede de la reunión de más de 500 familias mafiosas norteamericanas, representantes de esas 500 en el Hotel Nacional fundamentalmente. Aquí se pudieron reunir, lo que no podían hacer en otras partes. Y ahora, en la década del 50, sobre todo esta relación con Batista, va a incrementar todo esto, y entonces son estas grandes construcciones de todos estos hoteles con estos casinos donde esta mafia está dominando. Y esta mafia es la que se encarga del juego, pero también la droga y la prostitución. Son los tres elementos fundamentales. Entonces, todo esto se utiliza como un gran esplendor. Pero además, en estas construcciones de los túneles y de todo esto, todas estas obras públicas, es parte de la política del gobierno dictatorial de Batista, precisamente porque tiene que tratar de, por una parte, reducir los problemas sociales, brindando trabajo, porque la zafra azucarera, que es el centro de la economía cubana, se ha reducido. Y entonces crece el tiempo sin trabajo, Entonces, las obras públicas son una compensación, pero tampoco se puede desconocer que Batista y sus gentes estaban teniendo negocios en estas obras públicas. Y siempre pongo un ejemplo. El túnel de la Bahía, de La Habana. Bueno, hay una empresa, Túnel de la Bahía S.A., donde Batista es accionista. Es decir, también es un negocio para él. Entonces, ese esplendor tratan de ponerlo como una maravilla cuando esto tiene su razón de ser, pero se está ocultando formas de vida, modo de vida de la mayoría, que son terribles y que los censos y las encuestas de la época lo evidencian absolutamente. Los primeros pasos de lo que se puede entender como el movimiento obrero en Cuba se producen a finales del siglo XIX. Hay que recordar que en Cuba la abolición de la esclavitud, que es el punto de cierre de formas de trabajo precapitalistas en buena medida, eso ocurre a finales del siglo XIX, 1886, es que la esclavitud desaparece. Y ese es el contexto en el cual empieza a generarse un escenario de muy progresiva estructuración de un movimiento obrero que inicialmente está, por supuesto, concentrado en las zonas urbanas, cuyas principales demandas se mueven básicamente por el camino de reivindicaciones salariales, de condiciones de trabajo, en fin, pero que paso a paso irá articulándose de una forma cada vez más política. Y aquí empiezan a converger dentro del movimiento obrero cubano desde tradicionales líneas reformistas que forman parte de estas dinámicas obreras hasta cuestiones que van por el camino del anarquismo, el anarcosindicalismo e incluso el ideario socialista. Todo esto de manera muy primigenia, muy poco estructurada todavía. En esa dinámica se cruza la frontera
hacia el siglo XX, y en los años iniciales del siglo XX habrá movimientos huelguísticos importantes que demuestran las contradicciones que se estaban materializando en esa república neocolonial burguesa, donde los sectores populares tenían una situación bien complicada. Ahora, aquí hay un momento de giro, un punto de giro que empieza a materializarse a finales de la década de 1910, inicios de la década de 1920 y en adelante, que es un proceso que se le puede llamar, digamos, como que de activación de la sociedad civil cubana en determinados textos, sobre todo para los niveles preuniversitarios e enseñanza. Se habla de el renacer de la conciencia nacional, pero básicamente es un proceso de movilización cívica que se da en el país y que responde básicamente a la dimensión de la crisis que está viviendo el país. Es decir, hay un acumulado de crisis en el terreno de la economía y al mismo tiempo un acumulado de crisis desde el punto de vista de que existe un sistema político que no responde a las necesidades ciudadanas, y hay un montón de problemas acumulados ahí que no tienen respuesta. Dentro de ese proceso de activación, de movilización de la sociedad civil cubana, lo que tiene que ver con el movimiento obrero va a ir alcanzando una dimensión notable. Y hay un proceso organizativo que tiene que ver con la dinámica de la sindicalización y la conformación de grandes proyectos unitarios de movimiento obrero, que tendrá un momento importante cuando en el año 25 se cree la Confederación Nacional de Obreros de Cuba, que es ese primer proyecto en grande de unidad del movimiento obrero, y donde podemos hablar ya de un movimiento obrero que tiene demandas socioeconómicas, pero también demandas de contenido político, y se va a insertar la CENOC, como se dice según sus siglas, se va a insertar como un actor político importante. Dentro de ese proceso se da también la incidencia dentro del movimiento obrero de la estructuración de organizaciones políticas de tipo socialista, que hablan incluso del comunismo como horizonte al cual arribar, y en el propio año 25 surge el Partido Comunista, que es un partido pequeño, minoritario, pero que rápidamente logrará niveles de incidencia importante dentro del movimiento obrero y tendrá una conexión con la propia CENOC, en fin. Esto no es un mundo perfecto, es un mundo de tensión, es un mundo de tensión a lo interno del movimiento obrero y un mundo de tensión también de cara a cómo los poderes oligárquicos, imperiales inclusive, están buscando atenazar y tener todo esto muy bien controlado para que no se vaya a ir de las manos la cuestión de las mujeres. Es decir, hay también una organización progresiva del movimiento femenino, del mundo femenino. A finales del siglo XIX ya también se empiezan a ver determinadas dinámicas, vamos a llamarle protoasociativas del mundo femenino, que sobre todo se manifiestan también en cuestiones que tienen que ver lo mismo con tertulias culturales que se mueven a nivel de las élites, que determinados proyectos de tipo mutualista que quizás están mucho más cercanos a los sectores populares. Es decir, hay un proceso de mujeres en Cuba intentando organizarse, intentando plantear determinadas demandas. Tal y como ocurre con el movimiento obrero, será a finales de la década de 1910, inicio de 1920, cuando empezará a adquirir mayor entidad todo esto, y veremos el surgimiento de un movimiento femenino que empezará a tener sus cónclaves, sus congresos, y ya planteando un grupo de demandas que van desde elementos como la consolidación plena de la aplicación del divorcio como un derecho de las mujeres, pasando por la idea del reconocimiento de los hijos tenidos fuera de matrimonio, los hijos bastardos y todo como se les decía, y también con un elemento fundamental que es la petición del derecho al voto. El sufragismo se convierte en una bandera, y aquí por supuesto hay una conexión de lo que está ocurriendo en Cuba con las dinámicas que acontecen a nivel internacional. Y yo te querría mencionar, en mi opinión, otras dos líneas de actividad de la sociedad civil cubana que son fundamentales para entender las dinámicas de lo que estamos hablando, que es el movimiento estudiantil, sobre todo universitario, pero también secundarista, y el movimiento intelectual. Sí, también
en las primeras décadas del siglo XX, y sobre todo en la Universidad de La Habana, que es el principal centro docente del país en el terreno de la educación superior, empieza a estructurarse un movimiento que inicialmente tiene que ver con esa búsqueda de mecanismos asociativos internos de los estudiantes y también un reclamo de los estudiantes frente a la realidad que vivían en el contexto de una universidad donde tenían una escasa participación, por no decir nula prácticamente, en la definición de los caminos que adoptaba la institución. Al mismo tiempo hay un reclamo de los estudiantes universitarios respecto a que la enseñanza en Cuba era una enseñanza atrasada, una enseñanza que no estaba a la altura de los tiempos, y este proceso va avanzando, va cocinándose. Cuando estamos ya en la frontera de la década de 1910-1920, empieza a darse aquello que será el movimiento de la reforma universitaria, que es una búsqueda de transformar la universidad, que está en sintonía con lo que está ocurriendo a nivel continental, la reforma de Córdoba y todo aquello. O sea, hay una inspiración importante que va a estar ahí nutriendo a los jóvenes universitarios cubanos. Ahora, lo interesante de la reforma, y aquí hay que mencionar una figura como Julio Antonio Mella, que es el gran adalid de la reforma universitaria, es cómo los sectores más radicales que apostaban por la reforma van a llegar, con Mella a la cabeza, a una comprensión muy importante. Y es que los problemas que expresaba la universidad eran esencialmente manifestación de los problemas del país, y que había que transformar la realidad del país para que se verificaran los cambios sustantivos que se buscaban en la universidad. Y aquí hay un momento en el que determinados sectores del movimiento estudiantil están cruzando la frontera que los lleva de la reforma a la revolución. Y tú tienes, por ejemplo, que se funda inicialmente una federación estudiantil universitaria más parca en sus pretensiones, pero poco tiempo después, hay un congreso nacional que se autodefine después como revolucionario de estudiantes, y ese congreso llega incluso a estar asumiendo postulados de contenido antiimperialista. O sea, hay un tránsito, y al mismo tiempo ese movimiento estudiantil va a tender puentes de conexión con el movimiento obrero, va a haber líneas de conexión con articulaciones vinculadas al desarrollo del Partido Comunista. Mella es un hombre que te lo vas a encontrar como el líder estudiantil, pero será uno de los fundadores del Partido Comunista, pero será uno de los hombres que impulsa la Universidad Popular José Martí, que es un proyecto de conexión entre el estudiantado y el proletariado. Es decir, ese es el mundo de la universidad, que tiene también una dimensión vinculada al movimiento secundarista, digamos de menor envergadura, incluso por la propia franja etaria que implique el movimiento secundarista, pero también es importante. Y el otro movimiento que creo que no se puede obviar es el movimiento el movimiento intelectual. Es decir, la conformación en Cuba progresivamente de una vanguardia intelectual que también está mirando críticamente la realidad del país. Y aquí hay algo que la profe conoce mucho mejor que yo, ha estudiado mucho mejor que yo. Cuando arranca la República, básicamente digamos que el espíritu del país es un espíritu de frustración, tristeza, desconsuelo. Esta república que estamos viviendo no se parece a la república soñada por la que luchó lo mejor de nuestro mambisado, de nuestros héroes por la independencia. Y durante un tiempo es ese desaliento, esa relativa apatía, esa frustración lo que está viviéndose como realidad. Pero cuando llegamos a inicio de la década del 20, quizás un poquito antes, hay una nueva generación que se está convirtiendo en sujeto político, y esa generación está mirando mucho más críticamente la realidad y asume la posibilidad de transformar la realidad. Algunos en una línea más radical, otros en una línea menos radical, pero existe ese espíritu de época. Espíritu de época, además hay que conectarlo con un mundo un escenario internacional que también es vibrante. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, de la Revolución de Octubre, de la Revolución Mexicana, de la Reforma Universitaria, del universo de las vanguardias en el terreno estético. Es decir, es un mundo en ebullición, y esa ebullición está llegando a Cuba en un contexto de crisis estructural que se empieza a materializar en la realidad de la isla, en muchos órdenes de lo que la vida cubana era. Entonces, en el mundo intelectual hay una vanguardia intelectual, una vanguardia que se está estructurando y que va a empezar cuestionando elementos, digamos, muy visibles, como puede ser el tema de la corrupción político-administrativa. Y aquí está la famosa protesta de los 13, Rubén Martínez Villena, pero ese propio movimiento que inicia
desde una idea de sanación cívica del país, de volver por el camino de la probidad en el manejo de los asuntos públicos, termina entendiendo que esa no probidad es básicamente expresión de la crisis estructural del país, es expresión del modelo neocolonial, y también con relativa rapidez veremos a una franja de esa intelectualidad ir avanzando de dinámicas de contenido reformista a dinámicas de contenido revolucionario. Y ese torrente, fíjate, ese torrente que va hacia la búsqueda de salidas reformistas vigorosas o de salidas revolucionarias potentes es lo que explica que cuando llegamos a la década, finales de la década del 20, inicio de la década del 30, se estructura en Cuba un movimiento revolucionario que responde, uno, a ese acumulado, dos, a ese desgaste del sistema, tres, al impacto de la crisis mundial del capitalismo, que va a ser especialmente duro en Cuba, y al mismo tiempo al hecho de que también en ese contexto se produce una violación de la legalidad republicana, que son todos los manejos de Gerardo Machado para intentar mantenerse en el poder más allá de los términos típicos. Entonces ahí hay un cóctel que explica esa revolución que estará viviéndose en Cuba en los años iniciales de la década del 30. Por el Tratado de París entre España y Estados Unidos, Puerto Rico y Filipinas fueron cedidos a los Estados Unidos. España cedió estos territorios. En el caso de Cuba no pudo hacerse la cesión, sino que Cuba queda ocupada militarmente para su pacificación. Claro, esto es un término, digamos, un poco ambiguo, cuánto tiempo iba a durar, etc. Pero no podían ser iguales, porque en Cuba había un movimiento independentista, una guerra de independencia, y había un mambisado, un ejército libertador con sus armas en la mano. Y ante una situación que podía poner en tela de juicio esto, podía darse de nuevo el reinicio de la guerra. Entonces, no pudo darse la misma situación legal en un caso que en otro. Puerto Rico fue cedido, Cuba no. Claro, este momento de la ocupación militar justamente es el momento en que Estados Unidos va a tratar de implementar mecanismos de dominación. Hay una declaración en el informe anual al Congreso del presidente McKinley de diciembre del año 1899, donde McKinley dice: la futura Cuba debe quedar ligada a los Estados Unidos por lazos de singular intimidad y fuerza. Es decir, hay una clara definición, pero sigue diciendo, la forma en que esto se hará depende de la maduración de los acontecimientos, porque la situación en Cuba resultaba complicada. Y hay que decir que el pueblo cubano en esos años de ocupación militar mostró un grado de resistencia extraordinario, de voluntad independentista. Hablo del pueblo. Hay sectores oligárquicos que se están vinculando a los Estados Unidos y están creando estos mecanismos o consolidando esos mecanismos. Pero la población, el pueblo, va a estar defendiendo la voluntad independentista. Hay ejemplos muy claros. Todos los pueblos de Cuba, me refiero a poblados, zonas rurales, etc., tienen una calle que se llama Martí, tienen una calle que se llama República, tienen una calle que se llama Independencia. Eso es del periodo de la ocupación militar. La gente empezó a cambiar los nombres de las calles para poner aquello que era su aspiración. Y Antonio Maceo, y Calixto García, en fin. Libertad, República. Todo esto son nombres del periodo de ocupación militar. La cantidad de poemas, de, digamos, décimas populares, etcétera, que están funcionando en esa dirección. Eso hace que tengan que implementar otras formas para la dominación y al final tener que aceptar que se constituyera un Estado nacional.
se le impone la enmienda Platt. Cuando aquí se supo que el Congreso americano había aprobado la enmienda Platt, la gente se tiró a las calles en toda Cuba. La gente se tiró a las calles y estuvieron 3 meses la gente en la calle contra la enmienda Platt. Al final, la votación, que fue dividida dentro de la Asamblea Constituyente, determinó su aprobación porque se dieron estos constituyentes, al margen de que algunos estuvieran muy de acuerdo con la subordinación a Estados Unidos, pero otros estaban ante la disyuntiva: aprobamos la enmienda Platt y que se tengan que ir y se acaba la ocupación militar y ya después veremos, o no se van y se quedan. Y ante esa disyuntiva, pues decidieron algunos votar a favor de la enmienda para que terminara la ocupación militar y ya después ver cómo nosotros resolvíamos la situación. Pero como ves, jurídicamente son 2 situaciones muy distintas. Nosotros no pasamos a ser dominio de Estados Unidos, no fuimos cedidos a los Estados Unidos. No pasamos a ser colonia, sino que tuvieron que implementar estos otros mecanismos distintos de dominación. La dominación imperialista tiene, por supuesto, un contenido económico y político que se muestra más o menos explícito, pero que es un corazón importante. Es decir, hay una pérdida o una lesión importante de la soberanía de los pueblos a partir de esta posición preponderante que disfrutan los poderes imperiales. Pero hay un componente fundamental de la dominación que es la cuestión cultural. Es decir, la construcción de todo un sistema de valores, de maneras de ver el mundo que validan la dominación. Y es, sobre todo aquí, se puede jugar con las concepciones de Gramsci y cómo la versión sofisticada de la dominación es la hegemonía. Que no es simplemente la idea de que yo digo 2 o 3 mentiras y las envuelvo y creo una falsa conciencia en el otro. No, es mucho más complicado que eso. Es un sistema de relaciones, un sistema de valores, una cosmovisión que valida una relación asimétrica en favor de un determinado poder. En ese terreno de las mentalidades, de los imaginarios, la realidad de la Cuba republicana es muy interesante. Y la profe también ha escrito eso es muy interesante porque tú tienes en simultáneo un nivel de penetración cultural norteamericana tremendo, y de una penetración de los modos de vida norteamericanos tremendamente en Cuba. Pero al mismo tiempo, eso coincide con la existencia de un, vamos a llamarle, nacionalismo cubano que logra encontrar maneras de articulación y resistencia desde las cuales la influencia que nos llega de afuera sí influye, sí puede llegar a determinar, pero hay anticuerpos con los que se le combate. Y es muy interesante, quizás uno de los países donde más presencia existía del modo de vida norteamericano dentro del contexto americano era Cuba. Y sin embargo, Cuba fue el país que dio vida a la revolución más contundente que impugnó esa dominación. Sí, y la pregunta es, ¿por qué pasa eso? Si tú me preguntas a mí, la respuesta creo que va por ese terreno de construcción cultural que se da en la isla, y hay un sentido hondo del patriotismo que defiende sobre todo la idea de la soberanía, de la dignidad nacional, la idea de que se puede beber de lo foráneo, pero defendiendo la autenticidad. Y lo más interesante de ese fenómeno es que ese es un fenómeno que se da un tanto como que en el inconsciente colectivo, porque no es que hay una estrategia. Así que en 1920, ¿quién tenía una estrategia
de descolonización cultural, una estrategia de no, es decir, había preocupaciones en determinados ámbitos intelectuales, algún tipo de proyecto puntual que buscaba defender valores propios, pero sobre todo fue un acto de resistencia, en mi opinión, no sé si la profe coincide conmigo, con un cierto grado de espontaneidad que para mí es asombroso. Oye, ahora que me has puesto la pregunta adelante, estoy pensando mientras te voy respondiendo. Tiene un grado de espontaneidad importante y creo que también tiene que ver con que ese mundo que llega a los Estados Unidos es un mundo donde sí están llegando luces del progreso, luces de modernidad, pero está llegando junto con eso la dominación, la pérdida de la soberanía. Y eso la gente lo vive y lo siente. Es decir, la idea de que esta tierra en la que yo estoy cortando caña como un animal horas y horas y horas pertenece a ese magnate norteamericano, o sea, ahí se va enconando una contradicción de índole clasista que alcanza también una dimensión cultural de resistencia. Y por supuesto, digamos que esto, es decir, hay una especie de, no voy a decir antiimperialismo innato, pero un antiimperialismo, nacionalismo que se construye en el día a día de la gente y que incluso llegará a tener manifestaciones más elaboradas. La profe no me dejará mentir, el famoso poemario La Zafra de Agustín Acosta, un hombre que además no era demasiado revolucionario, pero tenía una visión crítica de los niveles absolutos de penetración económica de los Estados Unidos. Y hay un poema que se llama Las Cartas en la Noche, donde en determinado momento él dice, está hablando de que las viejas carretas rechinan y como quejándose. Esa queja es porque van hacia el coloso de hierro cercano, van hacia el ingenio norteamericano y como quejándose cuando a él se avecinan con cuántas cubanas razones rechinan las viejas carretas. Es decir, es la idea de que ese influjo que viene del norte, en este caso, es un influjo que nos está desustanciando. Entonces, yo creo que es una de las interesantes singularidades de Cuba. Es decir, cómo ese mundo de penetración cultural norteamericano no logró romper el núcleo duro de un sentido de patriotismo, que buscaba caminos propios para el país. Y yo te digo que, por supuesto, que en Cuba siempre existieron franjas de la población entre fascinadas con los Estados Unidos o articuladas con los Estados Unidos, por intereses o por lo que fuera. Pero creo yo que hay un núcleo mayoritario que siempre se articuló en torno a la defensa de la soberanía, de lo propio, que fíjate, es una defensa de la soberanía y de lo propio que no pasa por un sentimiento antinorteamericano. Eso es muy interesante, porque incluso en los tiempos de la revolución, donde el conflicto Cuba-Estados Unidos se manifiesta de manera mucho más explícita porque los cubanos logran construir un modelo alternativo a la dependencia norteamericana. En ese propio contexto, tú notabas la tensión entre lo cubano y lo norteamericano, y los cubanos dispuestos a resistir a la invasión que puede venir de los Estados Unidos, o los cubanos felices porque le ganan en la pelota a los Estados Unidos, pero eso no se convierte en un sentimiento de odio al norteamericano y a los norteamericanos. Es decir, yo puedo construir frente a él una relación crítica cuando él viene a mí desde esa lógica de dominarme, de ponerme el pie encima, de ultrajar mis símbolos, pero no tengo ningún conflicto en poder tomarme con él una cerveza y disfrutar de las maravillas de su producción cultural. Es decir, y cómo se puede, si un cubano de los 50 y un cubano actual puede disfrutar en simultáneo de música cubana y de música norteamericana. Y ahí también yo creo que es muy fuerte esa potencialidad de la cultura cubana para el mestizaje. Es decir, ese mestizaje de la cultura cubana, donde lo foráneo es metabolizado en una cuerda propia, también creo que es un mecanismo de resistencia. Pero fíjate, esto entra en un terreno muy complicado, que tú conoces bien, que es el terreno de las mentalidades y los imaginarios, que es difícil a veces decir, bueno, ¿y por qué se configuran las cosas de determinada manera? Pero lo que sí es un hecho es que en Cuba se estructuró y existe una cultura
de resistencia frente al fenómeno imperial que indudablemente explica la capacidad del pueblo cubano para defender su soberanía. Y lo más lindo, y la profe lo sabe también, en las condiciones más difíciles, en los escenarios más asimétricos, el pueblo cubano logró sacar esos anticuerpos y que esos anticuerpos le impidieran, por ejemplo, tener el triste destino de Puerto Rico. Entonces, pero fíjate, no logro yo darte aquí la piedra filosofal de por qué son así las cosas, pero indudablemente así han sido.